esta temática entra al país desde el mundo a partir del año 1996, pero a lo mejor copiamos definiciones, conceptos, ideas y propuestas que tienen que ver con otros escenarios, con otro mundo, con otra estructura, con otra cultura, con otra historia, que necesitamos recrear continuamente. Bueno, y estamos en este desafío. Miriam mencionaba un encuentro mundial en La Habana en el 2001, y bueno, yo quería recordar otra cosa que quizás fue la primera actividad con respecto a soberanía alimentaria que hicimos en Argentina, que está cumpliéndose casi 16 años, 31 de mayo del 2002, en el Congreso de la Nación. Y revisando quiénes fueron los expositores, también nos encontramos con Lilita Carrió. Bueno, allí estuvo Pérez Esquivel, estuvo Miriam, hubo cantidad de compañeros de las organizaciones campesinas, de las organizaciones piqueteras de aquel entonces. Bueno, y nos quedan pocos ejemplares, y que esto de ponerle letra, y tuvo una responsable principal que fue Miriam. Nunca escribimos nada, siempre andamos por ahí, aprendemos mucho, sistematizamos muchas cosas, reflexionamos muchas cosas, vamos creciendo, pero nunca ponemos letra, nunca le ponemos letra. Bueno, hicimos el primer intento de ponerle letra a lo que es la primera parte del trabajo ahora, y fue publicado como un ensayo en la revista Realidad Económica hace 1 año y medio atrás. Lo corregimos, criticamos algunas cosas, algunas nos quedan por criticar, y le sumamos una segunda parte. La idea es que nosotros hicimos una serie de algunas miradas que pueden ser discutibles, hicimos recortes que también pueden ser discutibles, y nos animamos a avanzar con algunas ideas, algunas sugerencias. Así que si Marcos, vos le pegás a la otra, sí. Bueno, nosotros nos parece que es menos conocido de lo que debiera, y quizás, y debe haber buenas razones, esto de que son las cátedras libres, ¿no? Cumpliéndose 100 años de la reforma universitaria, las personas que pensaron la reforma universitaria en Argentina reconocieron que la academia va muchas veces atrás de los procesos que se van dando en la sociedad, y pensaron una figura que es la de la cátedra libre, la cátedra abierta, como un espacio para ir incorporando a la vida universitaria procesos que tienen que ver con la ciencia, el arte, la cultura que se daban en la sociedad, o que requerían miradas interdisciplinarias que normalmente la academia no contempla, porque está todo muy encajonadito, muy dividido por disciplina o campo de conocimiento. Esto de ser cátedras libres, bueno, no quiero hacer un chiste, pero es libre de recursos, libre de espacio, militante, etcétera, pero es libre de dependencias también. Los límites los ponemos nosotros con nuestras capacidades, nuestras potencialidades, nuestros limitantes, nuestras codas, nuestras mañas, nuestras historias. ¿Seguimos? Bueno, nosotros terminamos de cumplir 7 años en la Facultad de Agronomía como cátedra, después de un proceso que tuvo bastantes años de discusión, poco exitoso, poco reconocido institucionalmente, o sea que se dieron condiciones en la facultad para que algunas de sus autoridades dijeran, además de hablar de alimentar vacas, cerdos, abejas, ovejas, terneros y qué sé yo, también tenemos que empezar a hablar de la alimentación de la gente. Y ahí, bueno,
trabajo que venimos haciendo nosotros muchos años antes con un equipo de docentes y básicamente con la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes. Bueno, hicimos un proyecto que es esta cátedra en la que nos fuimos andando y nos equivocamos en muchas cosas, pero para nosotros lo que nos parece, y esta es una síntesis, que pensamos la cátedra con esa concepción, ¿no? El alimento y vida para los pueblos. Tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con todo lo que significa el alimento para cada uno de nosotros, para nuestra familia, nuestra posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de soberanía, de encontrar un poco más la felicidad. Y esto de caminar con otros fue algo que sentimos como imprescindible, salir de la academia, encontrarnos con los actores sociales. Lo fuimos haciendo con dificultades, pero claramente es lo más importante que hicimos. Decimos, esto es parte del prólogo del libro, que logramos ser coherentes con lo que pensábamos que era el rol de la universidad pública, coherentes con nuestra visión de la soberanía alimentaria y coherentes con nuestro propio compromiso. Eso nos llevó a encontrar formas concretas de actuación y vínculo con el territorio. Y por experiencias que habíamos tenido, eso de enchufarse en situaciones específicas y concretas, si uno pierde de marco una referencia más grande de lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, termina siendo, en el mejor de los casos, una expresión de asistencialismo, de caridad, de amor al prójimo, pero no ayuda a transformar, y nosotros sentimos que lo que queremos es transformar. De ahí la acción y reflexión permanente, en el sentido que marcaba Pablo Freire, pero también con algo que es más fácil decir que hacer, que es construir desde la diversidad. Eso de que nos juntamos los que pensamos parecido para evitar discusiones, conflictos, para sentirnos más cómodos, no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad, con lo que pasa en nuestra familia, con lo que pasa en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en nuestro lugar de trabajo. La diversidad es un dato fundamental, no es una limitante, no es un obstáculo, es una riqueza, pero hay que aprender a construir a partir de eso, y eso no es fácil. No nos resultó fácil, pero creemos que es correcto. En educación, para nosotros, y ahí tomábamos cosas que dijo hace muchos años Leonardo Boff, es responsabilidad de los educadores educar para la vida, ¿no? Bueno, ¿qué es educar para la vida en la Facultad de Agronomía? ¿En qué contexto? Para nosotros es trabajar lo que estamos haciendo ahora con la temática soberanía alimentaria, trabajar como estamos haciendo sistemáticamente con la problemática economía social. Acá hay compañeros que nos acompañan en esa tarea como docentes, más allá, mucho más que como docentes, pero que no participan, no son parte de la facultad, pero sí son parte de este proceso. El investigar no cualquier cosa, nosotros hemos trabajado en investigando temas más vinculados a política, pero investigar no por conocer, no para escribir, no para hacer papers, sino investigar para transformar. La investigación también tiene que ser parte de esto que queremos construir. Y finalmente, creo en lo que tenemos mayor déficit nosotros, y creo que muchos otros compañeros de otras cátedras, y quizás también muchas organizaciones sociales, hacemos muchas cosas, generamos muchas cosas, pero no las comunicamos bien. Y el no comunicar bien, a nosotros nos parece que es un déficit muy importante,
porque hay una demanda social muy fuerte, necesitamos repensar, reconstruir muchas cosas y la riqueza de lo que estamos generando merece ser puesta a discusión de la sociedad. O sea, a nosotros nos parece que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para comunicar, pero no comunicar cualquier cosa, porque estamos tapados de información. Comunicar básicamente aquellas cosas que sirvan para la transformación social, que les sirvan a los actores sociales para poder hacer un uso más eficiente de sus recursos, capacidad de gestión, capacidad de protesta, capacidad de movilización, capacidad de propuesta. Vamos. Soberanía alimentaria, más o menos la definición que ustedes manejan es esta, en la definición histórica, habla de derechos no de las personas, no de los individuos, sino derechos de los pueblos. La vincula a una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente, y nos parece importante destacar que hay un alimento sustancial para nuestra vida y es el agua. Digamos, el tema del agua potable, el acceso irrestricto a ese bien natural, el agua potable, que para nosotros en esta ciudad, en muchos lugares de nuestro país, no se discute porque sobra y abunda, nos parece que es parte de la reflexión que tenemos que incorporar cuando hablamos de alimentación cultural y nutricionalmente apropiada. Nosotros usamos, y ahí seguramente lo iremos cambiando, nosotros creemos que la multiplicidad de experiencias, si no se articulan y no se transforman en procesos, no contribuyen a cambiar nada, no contribuyen al desarrollo. Por eso nosotros vinculamos claramente soberanía alimentaria con desarrollo, con buen vivir, y nos parece que no vamos a avanzar si no hay una participación activa de la sociedad, porque si no hay una participación activa de la sociedad no vamos a democratizar la riqueza, no vamos a democratizar la producción, no vamos a democratizar la circulación de alimentos, no vamos a democratizar la industrialización, no vamos a democratizar el consumo. Entonces, para nosotros la organización social nos parece fundamental, porque sin organización social no hay capacidad transformadora, y sin capacidad transformadora no hay posibilidad de democratizar en serio. Bueno, nosotros dividimos el libro, que en realidad es un cuaderno, el cuaderno número 2, la primera parte, que es lo que nosotros entendemos como seguramente más polémico, incluso provocativo en algunos aspectos, que tiene que ver, bueno, cuál ha sido la conceptualización de soberanía alimentaria a nivel mundial, a partir de 1996, donde se instala en la agenda internacional esta problemática, y decimos que debe ser la primera vez, nos parece por lo menos que debe ser la primera vez, que en el debate mundial sobre desarrollo, sustentabilidad, etc., el marco teórico, el paradigma, viene desde los pobres del mundo, no desde la academia, no desde los estudiosos. Esta propuesta viene desde Vía Campesina. Y seguramente el hecho de que la propuesta venga desde Vía Campesina hace que la mirada inicial de soberanía alimentaria en muchos de nuestros pueblos, nosotros no fuimos la excepción, hubo una mirada muy campesinista de la problemática. Y eso es algo que a nosotros nos parece que es uno de los temas que tenemos que discutir y reconsiderar fuertemente. Vamos a la Argentina, hacemos un pasaje rápido. Y salvando las distancias, hubo un médico y pensador brasileño, José de Castro, que escribió Geopolítica del Hambre allá en los años 50.
Y José de Castro se preguntaba, dice, ¿cómo es posible que en un país donde más del 50% de la población tiene hambre, o incluso muere de hambre, no sea un tema de discusión en la sociedad brasileña, no sea un tema de discusión de los partidos políticos? ¿Qué nos está pasando como seres humanos y como sociedad que todo esto lo escondemos debajo de la alfombra? Bueno, salvando la distancia, a lo largo de la historia contemporánea argentina debe haber habido promedio un 30% de la población de Argentina con serios problemas alimentarios y nutricionales, con algunos picos de más, algunos picos de menos, pero si uno mira desde el principio del siglo para acá, del siglo XX, lo que Vialet, Macé, radiografía del estado de las clases obreras argentinas es una denuncia tremenda. Lo que la década del 30 con las ollas populares y la gente muriéndose de hambre, pero en el discurso de promulgación de la Constitución Nacional en el 49 habla del hambre de nuestros changuitos que clama y exige atención. Llega Alfonsín en el 83 y una de sus primeras medidas, con apoyo casi unánime, fue el programa alimentario nacional. Tuvimos el 2001-2002 con el 50% de la población pobre y un 30% de indigentes. Bueno, esa es parte de nuestra historia y esa parte de la historia que sirve para demostrar que la producción de alimentos no tiene nada que ver con el hambre, la pobreza, etcétera, que el tema del acceso es un tema político muy profundo y que es clave. Nosotros creo que somos uno de los buenos indicadores a nivel mundial, posiblemente otros países de América Latina también lo sean, de que el hambre y la desnutrición no tiene absolutamente nada que ver ni con la capacidad de producir alimentos, ni con los alimentos que se producen. Esto que está fuera de discusión a nivel mundial y también acá. Nosotros entramos a algo que fuimos, creo que descubriendo con el trabajo interdisciplinario. Nosotros arrancamos del un sesgo muy ligado a la producción. Miriam y los compañeros de nutrición arrancaron mirando la soberanía alimentaria del lado de la salud, de la nutrición, del consumo. Nos dimos cuenta de que no podíamos entender qué pasaba con la soberanía alimentaria en Argentina si no analizábamos esto como un sistema. ¿Qué pasa en este sistema agroalimentario? Es decir, lo que pasa con la producción de alimentos está íntimamente relacionado con lo que pasa con el consumo, y lo que pasa con el consumo está íntimamente relacionado con lo que pasa en la producción, en la distribución y en la industrialización, en toda esa cadena. Nosotros caracterizamos rápidamente eso, aunque nos paramos más en el sector productivo primario, y luego hacemos una rápida historia de la evolución de la soberanía alimentaria en Argentina, como marcando dos momentos, me parece, hasta el 2008 y del 2008 para acá. ¿Por qué el 2008? Y hace poquito conmemoramos 10 años, porque el campo salió a la calle. Durante 4 meses prácticamente el país estuvo paralizado por un conflicto que estuvo al borde de hacer caer el gobierno nacional. Ese conflicto fue inicialmente desatado por una problemática impositiva ligada a la soja, pero implicó que una cantidad importante de sectores de la sociedad argentina que no tenían la menor idea de qué se estaba hablando, empezaran a preguntar qué es la soja, qué es la sojización, qué pasa con el monocultivo, quiénes hacen soja, quiénes no hacen soja, qué pasa con los agroquímicos, y por el otro lado, empezar a reconocer que había otros campos, otras problemáticas, otros actores, otros objetivos, otra forma de manejar los recursos.
Entonces a nosotros nos parece que del 2008 en adelante empiezan a hacerse más claras y evidentes algunas problemáticas que se estaban dando en el mundo rural, el sector agropecuario y el mundo rural. ¿Cómo fuimos tratando nosotros el problema de la soberanía alimentaria? Nos vamos a detener un poco más y nos vamos a detener después un poquito en el tema de resistencias y propuestas. Vamos con en la segunda parte, que es lo que incorporamos, básicamente, salvo el último, son síntesis, resumen de trabajos de equipo ligados a nuestra cátedra de soberanía alimentaria. Nosotros nos parece que no se puede entender el problema de los pobres rurales o los pobres del campo si no se entiende el problema de los grandes del campo. De la misma forma que no se puede entender la pobreza si no se entiende la riqueza, la exclusión si no se entiende la concentración, la dependencia si no se entienden otras cosas. Entonces nosotros hacemos como una radiografía de quiénes son los grandes del campo, con los mismos datos que después hacemos la radiografía de qué es la agricultura familiar. Datos viejos del año 2002, que son los más actuales que tenemos. Este año, en septiembre, se va a hacer un nuevo censo agropecuario y si ese censo fuera lo que es más o menos lo que estamos pensando y lo suficientemente serio, seguramente nos demostraría que el nivel de concentración que existía en el 2002 se ha multiplicado, la cantidad de productores familiares ha disminuido considerablemente, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la mecanización, etcétera, que cuando en el 2002 mirábamos el censo anterior, que era del 1988, veíamos que habían desaparecido el 20% de los productores. Bueno, nosotros queremos que esa tendencia se ha mantenido y ese es un dato muy, muy, muy fuerte cuando empezamos a discutir quiénes producen nuestros alimentos y quiénes los van a producir si sigue este modelo con las mismas tendencias. Incorporamos un tema que creemos que es uno de los temas que se está poniendo de moda. El nivel de reconocimiento de la crisis que hay a nivel del sector agropecuario, y no de los más chicos, de los más pobres, de los estructuralmente pobres, los campesinos, los indígenas, los agricultores familiares no capitalizados, no solo crisis en esos sectores, sino que el modelo hegemónico basado en el monocultivo, con siembra directa, transgénicos, etcétera, está dando señales muy fuertes de agotamiento. Y eso no es una hipótesis, porque cuando esto se empieza a decir en algunos lugares de la academia, lo empiezan a decir grupos o gremiales o corporaciones que expresan a los grandes productores o a las agroindustrias, algo está pasando. Lo que nosotros creíamos que estábamos en condiciones de documentar, y en este momento hay muchísima información para hacerlo, digamos, ahora se está haciendo evidente y acá va a haber demandas muy fuertes de cambios a corto plazo. Entonces a nosotros nos parece que el debate del modelo productivo y el debate de la agroecología y el vínculo entre otros modelos productivos y el consumo de alimentos y el rol del consumidor en eso son temas que van a estar en debate, no a nivel micro como está ahora, sino a nivel generalizado, impulsado incluso por aquellos mismos que son responsables del desastre que han provocado. En nuestra cátedra existe un equipo de trabajo, Reverdecer, que trabaja en cárceles. Es una de las preguntas que le hacíamos a los compañeros: ¿qué tiene que ver la soberanía alimentaria con el trabajo en cárceles? Bueno, no le explicaron. Bueno, hay un artículo pequeño, contundente desde el punto de vista
teórico y desde el punto de vista humano, que hace una reflexión muy crítica, muy profunda, quiénes son los presos, que tiene que ver la problemática de la pobreza, la problemática familiar y la problemática alimentaria, con la historia de esa persona a la que luego nosotros encontramos en las cárceles. Hacemos una pequeña síntesis que sirve para poner a disposición también la bibliografía de una experiencia que compartimos con muchos de los que están acá, que fue un curso a distancia de soberanía alimentaria desde la plataforma de la Facultad de Agronomía. Eso nos parece simbólicamente muy importante. Fue un muy buen curso. Tenemos la encuestas y con las opiniones de más del 90% de los participantes de todo el país. Y yo diría que no solo participantes de todo el país, sino que todo lo que nos han enseñado permite claramente afirmar que este tipo de herramientas de educación a distancia sirven para algunos pero no para todos. La enorme mayoría universitarios, incluso muchos con posgrado. Es decir, si queremos comunicar, digamos, y queremos llegar a los sectores populares, evidentemente tenemos que pensar en otras formas, otras herramientas, etc. Y finalmente sumamos esos 13 principios que nos parece que ayudan a pensar más allá de los modelos tradicionales de desarrollo, a pensar y a pensarnos desde el baile que comemos. Esta temática entra al país desde el mundo a partir del año 1996, pero a lo mejor copiamos definiciones, conceptos, ideas y propuestas que tienen que ver con otros escenarios, con otro mundo, con otra estructura, con otra cultura, con otra historia, que necesitamos recrear continuamente. Bueno, y estamos en este desafío. Miriam mencionaba un encuentro mundial en La Habana en el 2001, y bueno, yo quería recordar otra cosa que quizás fue la primera actividad con respecto a soberanía alimentaria que hicimos en Argentina, que está cumpliéndose casi 16 años, 31 de mayo del 2002, en el Congreso de la Nación. Y revisando quiénes fueron los expositores, también nos encontramos con Lilita Carrió. Bueno, allí estuvo Pérez Esquivel, estuvo Miriam, hubo cantidad de compañeros de las organizaciones campesinas, de las organizaciones piqueteras de aquel entonces. Bueno, y nos quedan pocos ejemplares, y que esto de ponerle letra, y tuvo una responsable principal que fue Miriam. Nunca escribimos nada, siempre andamos por ahí, aprendemos mucho, sistematizamos muchas cosas, reflexionamos muchas cosas, vamos creciendo, pero nunca ponemos letra, nunca le ponemos letra. Bueno, hicimos el primer intento de ponerle letra a lo que es la primera parte del trabajo ahora, y fue publicado como un ensayo en la revista Realidad Económica hace 1 año y medio atrás. Lo corregimos, criticamos algunas cosas, algunas nos quedan por criticar, y le sumamos una segunda parte. La idea es que nosotros hicimos una serie
algunas miradas que pueden ser discutibles, hicimos recortes que también pueden ser discutibles y nos animamos a avanzar con algunas ideas, algunas sugerencias. Así que si Marcos vos le pegás a la otra, bueno, nosotros nos parece que es menos conocido de lo que debiera y quizás, y debe haber buenas razones, esto de que son las cátedras libres, ¿no? Cumpliéndose 100 años de la reforma universitaria, las personas que pensaron la reforma universitaria en Argentina reconocieron que la academia va muchas veces atrás de los procesos que se van dando en la sociedad. Y pensaron una figura que es la de la cátedra libre, la cátedra abierta, como un espacio para ir incorporando a la vida universitaria procesos que tienen que ver con la ciencia, el arte, la cultura que se daban en la sociedad o que requerían miradas interdisciplinarias que normalmente la academia no contempla porque está todo muy encajonadito, muy dividido por disciplina o campo de conocimiento. Esto de ser cátedras libres, bueno, no quiero hacer un chiste, pero es libre de recursos, libre de espacio, militante, etcétera, pero es libre de dependencias también. Los límites los ponemos nosotros con nuestras capacidades, nuestras potencialidades, nuestros limitantes, nuestras codas, nuestras mañas, nuestras historias. ¿Seguimos? Bueno, nosotros terminamos de cumplir 7 años en la Facultad de Agronomía como cátedra después de un proceso que tuvo bastantes años de discusión, poco exitoso, poco reconocido institucionalmente, o sea que se dieron condiciones en la facultad para que algunas de sus autoridades dijeran, además de hablar de alimentar vacas, cerdos, abejas, ovejas, terneros y qué sé yo, también tenemos que empezar a hablar de la alimentación de la gente. Y ahí, bueno, trabajo que venimos haciendo nosotros muchos años antes con un equipo de docentes y básicamente con la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes. Bueno, hicimos un proyecto que es esta cátedra en la que nos fuimos andando y nos equivocamos en muchas cosas, pero para nosotros lo que nos parece, y esta es una síntesis, que pensamos la cátedra con esa concepción, ¿no? El alimento y vida para los pueblos. Tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con todo lo que significa el alimento para cada uno de nosotros, para nuestra familia, nuestra posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de soberanía, de encontrar un poco más la felicidad. Y esto de caminar con otros fue algo que sentimos como imprescindible, salir de la academia, encontrarnos con los actores sociales. Lo fuimos haciendo con dificultades, pero claramente es lo más importante que hicimos. Decimos, esto es parte del prólogo del libro, que logramos ser coherentes con lo que pensábamos que era el rol de la universidad pública, coherentes con nuestra visión de la soberanía alimentaria y coherentes con nuestro propio compromiso. Eso nos llevó a encontrar formas concretas de actuación y vínculo con el territorio. Y por experiencias que habíamos tenido, eso de enchufarse en situaciones específicas y concretas, si uno pierde de marco una referencia más grande de lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, termina siendo, en el mejor de los casos, una expresión de asistencialismo, de caridad, de amor al prójimo, pero no ayuda a transformar, y nosotros sentimos que lo que queremos es transformar.
De ahí la acción y reflexión permanente, en el sentido que marcaba Pablo Freire, pero también con algo que está es más fácil decir que hacer, que es construir desde la diversidad. Eso de que nos juntamos los que pensamos parecido para evitar discusiones, conflictos, para sentirnos más cómodos, no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad, con lo que pasa en nuestra familia, con lo que pasa en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en nuestro lugar de trabajo. La diversidad es un dato fundamental, no es una limitante, no es un obstáculo, es una riqueza, pero hay que aprender a construir a partir de eso, y eso no es fácil. No nos resultó fácil, pero creemos que es correcto. En educación, para nosotros, y ahí tomábamos cosas que dijo hace muchos años Leonardo Boff, es responsabilidad de los educadores educar para la vida, ¿no? Bueno, ¿qué es educar para la vida en la Facultad de Agronomía? ¿En qué contexto? Para nosotros es trabajar lo que estamos haciendo ahora con la temática soberanía alimentaria, trabajar como estamos haciendo sistemáticamente con la problemática economía social. Acá hay compañeros que nos acompañan en esa tarea como docentes, más allá, mucho más que como docentes, pero que no participan, no son parte de la facultad, pero sí son parte de este proceso. El investigar no cualquier cosa, nosotros hemos trabajado en investigando temas más vinculados a políticas, pero investigar no por conocer, no para escribir, no para hacer papers, sino investigar para transformar. Digamos, la investigación también tiene que ser parte de esto que queremos construir. Y finalmente, y es, creo, en lo que tenemos mayor déficit nosotros, y creo que muchos otros compañeros de otras cátedras, y quizás también muchas organizaciones sociales, hacemos muchas cosas, generamos muchas cosas, pero no las comunicamos bien. Y el no comunicar bien, a nosotros nos parece que es un déficit muy, muy importante, porque hay una demanda social muy, muy fuerte. Necesitamos repensar, reconstruir muchas cosas, y la riqueza de lo que estamos generando merece ser puesta a discusión de la sociedad. O sea, a nosotros nos parece que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para comunicar, pero no comunicar cualquier cosa, porque estamos tapados de información. Comunicar básicamente aquellas cosas que sirvan para la transformación social, que les sirvan a los actores sociales para poder hacer un uso más eficiente de sus recursos, capacidad de gestión, capacidad de protesta, capacidad de movilización, capacidad de propuesta. Vamos. Soberanía alimentaria, más o menos la definición que ustedes manejan es esta, en la definición histórica, habla de derechos no de las personas, no de los individuos, sino derechos de los pueblos. La vincula a una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente, y nos parece importante destacar que hay un alimento sustancial para nuestra vida, y es el agua. Digamos, el tema del agua potable, el acceso irrestricto a ese bien natural, el agua potable, que para nosotros en esta ciudad, en muchos lugares de nuestro país, no se discute porque sobra y abunda. Nos parece que es parte de la reflexión que tenemos que incorporar cuando hablamos de alimentación cultural y nutricionalmente apropiada. Nosotros usamos, y ahí seguramente lo iremos cambiando, nosotros creemos que la multiplicidad de experiencias, si no se articulan y no se transforman en procesos, no contribuyen a cambiar nada, no contribuyen al desarrollo. Por eso nosotros vinculamos claramente soberanía alimentaria con desarrollo, con buen vivir, y nos parece que no vamos a avanzar si no hay una participación activa de la sociedad.
porque si no hay una participación activa de la sociedad, no vamos a democratizar la riqueza, no vamos a democratizar la producción, no vamos a democratizar la circulación de alimentos, no vamos a democratizar la industrialización, no vamos a democratizar el consumo. Entonces, para nosotros la organización social nos parece fundamental, porque sin organización social no hay capacidad transformadora, y sin capacidad transformadora no hay posibilidad de democratizar en serio. Bueno, nosotros dividimos el libro, que en realidad es un cuaderno, el cuaderno número 2. La primera parte, que es lo que nosotros entendemos como seguramente más polémico, incluso provocativo en algunos aspectos, que tiene que ver, bueno, cuál ha sido la conceptualización de soberanía alimentaria a nivel mundial, a partir de 1996, donde se instala en la agenda internacional esta problemática y decimos que debe ser la primera vez, nos parece por lo menos que debe ser la primera vez, que en el debate mundial sobre desarrollo, sustentabilidad, etcétera, el marco teórico, el paradigma, viene desde los pobres del mundo, no desde la academia, no desde los estudiosos. Esta propuesta viene desde Vía Campesina. Y seguramente el hecho de que la propuesta venga desde Vía Campesina hace que la mirada inicial de soberanía alimentaria en muchos de nuestros pueblos, nosotros no fuimos la excepción, hubo una mirada muy campesinista de la problemática. Y eso es algo que a nosotros nos parece que es uno de los temas que tenemos que discutir y reconsiderar fuertemente. Vamos a la Argentina, hacemos un pasaje rápido. Y salvando las distancias, hubo un médico y pensador brasileño, José de Castro, que escribió Geopolítica del Hambre allá en los años 50. Y José de Castro se preguntaba, dice, ¿cómo es posible que en un país donde más del 50% de la población tiene hambre, o incluso muere de hambre, no sea un tema de discusión en la sociedad brasileña, no sea un tema de discusión de los partidos políticos? ¿Qué nos está pasando como seres humanos y como sociedad que todo esto lo escondemos debajo de la alfombra? Bueno, salvando la distancia, a lo largo de la historia contemporánea argentina debe haber habido promedio un 30% de la población de Argentina con serios problemas alimentarios y nutricionales, con algunos picos de más, algunos picos de menos, pero si uno mira desde el principio del siglo para acá, del siglo XX, lo que Vialet, Macé, radiografía del estado de las clases obreras argentinas es una denuncia tremenda. Lo que la década del 30 con las ollas populares y la gente muriéndose de hambre, pero en el discurso de promulgación de la Constitución Nacional en el 49, habla del hambre de nuestros changuitos que clama y exige atención. Llega Alfonsín en el 83 y una de sus primeras medidas, con apoyo casi unánime, fue el programa alimentario nacional. Tuvimos el 2001-2002 con el 50% de la población pobre y un 30% de indigentes. Bueno, esa es parte de nuestra historia y es esa parte de la historia que sirve para demostrar que la producción de alimentos no tiene nada que ver con el hambre, la pobreza, etcétera, que el tema del acceso es un tema político muy profundo y que es clave. Nosotros creo que somos uno de los buenos indicadores a nivel mundial, posiblemente otros países de América Latina también lo sean, de que el hambre y la desnutrición no tiene absolutamente nada que ver ni con la capacidad de producir alimentos, ni con los alimentos que se producen. Esto que está fuera de discusión a nivel mundial y también acá.
Nosotros entramos a algo que fuimos, creo que descubriendo con el trabajo interdisciplinario. Nosotros arrancamos del un sesgo muy ligado a la producción. Miriam y los compañeros de nutrición arrancaron mirando la soberanía alimentaria del lado de la salud, de la nutrición, del consumo. Nos dimos cuenta de que no podíamos entender qué pasaba con la soberanía alimentaria en Argentina si no analizábamos esto como un sistema. ¿Qué pasa en este sistema agroalimentario? Es decir, lo que pasa con la producción de alimentos está íntimamente relacionado con lo que pasa con el consumo, y lo que pasa con el consumo está íntimamente relacionado con lo que pasa en la producción, en la distribución y en la industrialización, en toda esa cadena. Nosotros caracterizamos rápidamente eso, aunque nos paramos más en el sector productivo primario, y luego hacemos una rápida historia de la evolución de la soberanía alimentaria en Argentina, como marcando dos momentos, me parece, hasta el 2008 y del 2008 para acá. ¿Por qué el 2008? Y hace poquito conmemoramos 10 años, porque el campo salió a la calle. Durante 4 meses prácticamente el país estuvo paralizado por un conflicto que estuvo al borde de hacer caer el gobierno nacional. Eso implicó, ese conflicto fue inicialmente desatado por una problemática impositiva ligada a la soja, pero implicó que una cantidad importante de sectores de la sociedad argentina que no tenían la menor idea de qué se estaba hablando, empezaron a preguntar qué es la soja, qué es la sojización, qué pasa con el monocultivo, quiénes hacen soja, quiénes no hacen soja, qué pasa con los agroquímicos, y por el otro lado, empezar a reconocer que había otros campos, otras problemáticas, otros actores, otros objetivos, otra forma de manejar los recursos. Entonces a nosotros nos parece que del 2008 en adelante empiezan a hacerse más claras y evidentes algunas problemáticas que se estaban dando en el mundo rural, el sector agropecuario y el mundo rural. ¿Cómo fuimos tratando nosotros el problema de la soberanía alimentaria? Nos vamos a detener un poco más y nos vamos a detener después un poquito en el tema de resistencias y propuestas. Vamos con eso. En la segunda parte, que es lo que incorporamos, básicamente, salvo el último, son síntesis, resumen de trabajos de equipo ligados a nuestra cátedra de soberanía alimentaria. Nosotros nos parece que no se puede entender el problema de los pobres rurales o los pobres del campo si no se entiende el problema de los grandes del campo. De la misma forma que no se puede entender la pobreza si no se entiende la riqueza, la exclusión si no se entiende la concentración, la dependencia si no se entienden otras cosas. Entonces nosotros hacemos como una radiografía de quiénes son los grandes del campo, con los mismos datos que después hacemos la radiografía de qué es la agricultura familiar. Datos viejos del año 2002, que son los más actuales que tenemos. Este año, en septiembre, se va a hacer un nuevo censo agropecuario, y si ese censo fuera lo que más o menos lo que estamos pensando y lo suficientemente serio, seguramente nos demostraría que el nivel de concentración que existía en el 2002 se ha multiplicado, la cantidad de productores familiares ha disminuido considerablemente, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la mecanización, etcétera, que cuando en el 2002 mirábamos el censo anterior, que era del 1988, veíamos que habían desaparecido el 20% de los productores. Bueno, nosotros queremos que esa tendencia sea mantenido, y ese es un dato muy, muy, muy fuerte,
cuando empezamos a discutir quiénes producen nuestros alimentos y quiénes los van a producir si sigue este modelo con las mismas tendencias. Incorporamos un tema que creemos que es uno de los temas que se está poniendo de moda. El nivel de reconocimiento de la crisis que hay a nivel del sector agropecuario, y no de los más chicos, de los más pobres, de los estructuralmente pobres, los campesinos, los indígenas, los agricultores familiares no capitalizados, no solo crisis en esos sectores, sino que el modelo hegemónico basado en el monocultivo, con siembra directa, transgénicos, etcétera, está dando señales muy fuertes de agotamiento. Y eso no es una hipótesis, porque cuando esto se empieza a decir en algunos lugares de la academia, lo empiezan a decir grupos o gremiales o corporaciones que expresan a los grandes productores o a las agroindustrias, algo está pasando. Lo que nosotros creíamos que estábamos en condiciones de documentar, y en este momento hay muchísima información para hacerlo, digamos, ahora se está haciendo evidente, y acá va a haber demandas muy fuertes de cambios a corto plazo. Entonces a nosotros nos parece que el debate del modelo productivo y el debate de la agroecología y el vínculo entre otros modelos productivos y el consumo de alimentos y el rol del consumidor en eso son temas que van a estar en debate, no a nivel micro como está ahora, sino a nivel generalizado, impulsado incluso por aquellos mismos que son responsables del desastre que han provocado. En nuestra cátedra existe un equipo de trabajo, Reverdecer, que trabaja en cárceles. Es una de las preguntas que le hacíamos a los compañeros: ¿qué tiene que ver la soberanía alimentaria con el trabajo en cárceles? Bueno, nos lo explicaron. Bueno, hay un artículo pequeño, contundente desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista humano, que hace una reflexión muy crítica, muy profunda, quiénes son los presos, que tiene que ver la problemática de la pobreza, la problemática familiar y la problemática alimentaria con la historia de esa persona a la que luego nosotros encontramos en las cárceles. Hacemos una pequeña síntesis que sirve para poner a disposición también la bibliografía de una experiencia que compartimos con muchos de los que están acá, que fue un curso a distancia de soberanía alimentaria desde la plataforma de la Facultad de Agronomía. Eso nos parece simbólicamente muy importante. Fue un muy buen curso. Tenemos la encuestas y con las opiniones de más del 90% de los participantes de todo el país, y yo diría que no solo participantes de todo el país, sino que todo lo que nos han enseñado permite claramente afirmar que este tipo de herramientas de educación a distancia sirven para algunos pero no para todos. La enorme mayoría universitarios, incluso muchos con posgrado. Es decir, si queremos comunicar, digamos, y queremos llegar a los sectores populares, evidentemente tenemos que pensar en otras formas, otras herramientas, etc. Y finalmente sumamos esos 13 principios que nos parece que ayudan a pensar más allá de los modelos tradicionales de desarrollo, a pensar y a pensarnos desde el baile que comemos